vamos a profundizar en las expresiones algebraicas. Para tener una expresión algebraica, debemos tener en claro su expresión verbal y su expresión algebraica. Volvemos a recordar la definición: es la combinación de números o literales que representan cantidades mediante operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y otras más. Para partir de una expresión algebraica, ponemos el ejemplo de algo que ya conocemos, como es el caso de un triángulo. Si queremos calcular el área de un triángulo, ya tenemos memorizado que la fórmula es base por altura entre 2. Esta parte de base por altura sobre 2 es una expresión algebraica, donde cada una de las letras tiene un significado. La letra A mayúscula significa el área. La letra B minúscula significa la base del triángulo. La letra H minúscula significa la altura del triángulo. Y el número 2 significa una división entre 2. En una expresión verbal sería la mitad de la multiplicación de la base por la altura. ¿Cómo quedaría esto en una expresión verbal? La expresión representa la multiplicación de la base por la altura y posteriormente dividida entre 2. Partamos de un ejemplo básico. X. ¿Qué significa la X? Puede significar un número cualquiera, la edad de una persona, el dinero que recibí el día de hoy, el número de partidos que juega un equipo. ¿Qué pasa cuando le anexamos algo más a la X? En este caso, vamos a anexarle la Y. Va a depender de cómo se agrega. Si en medio de los dos está el signo más, estamos hablando de la adición de dos números. Si lo cambiamos por el signo menos, estamos hablando de la sustracción de dos números, la sustracción de dos cantidades. ¿Qué pasa ahora si le colocamos paréntesis? Estamos representando una multiplicación de una literal X por una literal Y. El resultado de esta multiplicación simplemente son las dos letras unidas. Cuando encontremos dos literales juntas, significa una multiplicación. Ahora, si tenemos las literales en fracción, significa una división. La división de dos cantidades. ¿Qué sucede ahora si a la X le colocamos el número 2? Entiéndase que toda cantidad multiplicada por 2 la estamos duplicando, por lo tanto es el doble de un número. Si nos topamos con el 3, es el triple de un número, el cuádruple de un número, el quíntuple de un número, así sucesivamente. ¿Qué pasa si nos encontramos con un número más grande? Lo podemos expresar como 10 veces el mismo número. Pasemos a otro ejemplo. Ahora, si el 2 está bajo la X en forma de fracción, recordemos que nos representa una división. Toda cantidad dividida entre 2 significa la mitad. Entonces estamos hablando de la mitad de un número o la mitad de una cantidad. También podemos hablar en cuestiones cotidianas, como por ejemplo, la mitad de la edad de Juan, ¿no? Ya lo estoy representando, no sé cuántos años tiene Juan, por lo tanto le pongo la letra X. Sobre 2 estamos hablando de la mitad de la edad de Juan. ¿Qué significa si le ponemos sobre 3? La tercera parte de una cantidad, la cuarta parte de una cantidad, la quinta parte de una cantidad, la décima parte de una cantidad, o simplemente una cantidad dividida entre 10,
entre 5, entre 4, entre 3 o entre 2. Ahora, ¿qué pasa si le colocamos un número diferente del 1 en el exponente? En este caso 2. Entonces estamos hablando del cuadrado de un número o el cuadrado de una cantidad. El cubo de una cantidad. ¿Ya se nos acabaron las expresiones? No. Tenemos, por ejemplo, como exponente 4. Entonces, se expresa como la cuarta potencia de x o una cantidad elevada a la cuarta potencia, una cantidad elevada a la quinta potencia, una cantidad elevada a la décima potencia. Ahora, no agreguemos otra letra, agreguemos una cantidad. Ya estoy hablando agregar. Entonces estoy hablando de x aumentado en 3 o x agregándole 3. Si estamos hablando de la edad de Juan, entonces estamos hablando de que en 3 años pues va a tener x más 3. Si le cambiamos el signo, sería una cantidad disminuida en 3 o una cantidad menos 3. Mismas situaciones. Para poder expresar cualquier expresión, necesitamos conocer mínimamente 9 casos. Un número cualquiera, x, a, m, y, z. La adición de dos números, x más y, a más b, m más n, p más q. La diferencia de dos números, x menos y, a menos b, p menos q. El producto de dos números. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto. ¿Por qué? La multiplicación de dos números se representa con paréntesis, pero el resultado ya se representa con las dos letras juntas. Lo mismo pasa como en el doble de un número. 2 por x, misma operación de multiplicación, al final de cuentas solo se juntan y es 2x. El cociente de dos números, x sobre y, a sobre b, m sobre n. La mitad de un número es x entre 2. Si hicimos la tercera parte, habíamos quedado que era x menos entre 3. El cuadrado de un número, x cuadrada. Si aumenta la potencia, aumenta el número. La raíz cuadrada de un número, raíz de x. También podemos expresar la raíz cúbica de un número con el prefijo 3 acá y así sucesivamente. Entonces, necesitamos tener en claro esas expresiones básicas para poder entender cualquier expresión. Aquí tengo una expresión más amplia. ¿Qué dice esa expresión en un lenguaje algebraico? Pues es 3x cuadrada menos 2y. En un lenguaje verbal, si nos topamos con un problema, sería el triple del cuadrado de un número menos el doble de otro número, porque ya le cambiamos las letras. Espero que haya sido de mucha ayuda este video. Vamos a seguir subiendo para que tengamos claros muchos conceptos de matemáticas. Gracias.